Principales indicadores de calidad científica. Métricas científicas. Hasta ahora hemos visto cómo poder hacer búsqueda especializada, es decir, cómo utilizar distintos operadores, cómo utilizar las bases de datos, los buscadores, los metabuscadores, para conseguir información de alta calidad. Pero ahora, una vez que conseguimos esta información, ¿cómo podemos saber nosotros la calidad del documento que hemos encontrado? Es decir, ya estando en revistas indexadas, ya estando en revistas de alta calidad, ¿cómo podemos comparar la información entre revistas que ya se encuentran indexadas? Y no solamente con revistas, sino los autores, las instituciones. Entonces, para eso utilizamos las métricas científicas, que son criterios para evaluar las publicaciones y se puede aplicar tanto a los artículos, a las revistas, a los autores, a las instituciones, países y áreas temáticas. Pero no todos los indicadores valen para todo, es decir, que hay indicadores para poder evaluar cada uno de estos parámetros. Entonces, esto nos va a ayudar para saber la calidad de los documentos o la calidad de las revistas que estamos visitando. Veamos el factor de impacto. El factor de impacto de JCR, del Journal Citation Reports, mide la frecuencia con que los artículos de una revista por un periodo de 2 años sean citados en el año siguiente. Un ejemplo, si una revista tiene en el año 2011 una cantidad de citas, es decir, en el 2010 40, en el 2009 51, haciendo un total de 91 citas, los artículos que ha publicado en total en esos años son 44. Si dividimos las citas entre las publicaciones, tenemos un índice de 2,068. Se consulta desde el portal de Web of Science o en la base de datos de JCR y se aplica a las revistas científicas. Entonces, este factor de impacto nos indica cómo se han venido citando los artículos de esta revista en un periodo de 2 años. Eigenfactor es un índice basado en el número de veces que los artículos publicados en los 5 años pasados y que han sido citados en el presente año. La diferencia esencial con JCR es que acá se cuentan las citas tanto de ciencias sociales como las de ciencias de la vida, ¿sí? Ingenierías. Elimina las autocitas, citas dentro de la misma revista, y da más valor a las citas aparecidas en las revistas más importantes. Las revistas más importantes son aquellas que tienen mayor cantidad de consultas y citas. Es algo similar como el PageRank y se consulta en la página web de Eigenfactor y se aplica a revistas. Entonces, como estamos viendo, Eigenfactor, ¿sí?, ya no nos compara 2 años como el factor de impacto, sino compara 5 años. Y además que elimina las autocitas. SJR, el Simago Journal Rank, es un índice de impacto semejante al JCR, pero elaborado a partir de la base de datos de Scopus. Analiza las citas durante un periodo de 3 años. La calidad de las revistas en las que se incluyen las citas tiene influencia en el cálculo de este índice. El SJR se elabora por el equipo de Simago fundado por Félix Moya Anegón. Se consulta en Simago y en Scopus y se aplica a las revistas científicas. Recuerden, el grupo editorial Elsevier tiene varias herramientas. Una de ellas es el Simago para poder ver las métricas de calidad del artículo o de las revistas que estamos visitando. También tiene lo que es Scopus, en la cual es una base de datos donde podemos ver todas las revistas que se están indexando, que garantizan calidad en sus publicaciones. Y el otro pues es Science Direct, que es el buscador de los trabajos, es decir, para poder obtener el artículo, donde se puede buscar por revista, por artículo, por el ISSN, por el DOI del documento. SNP. SNP es un índice en la comparación de publicaciones dentro de sus campos temáticos, contabilizando la frecuencia con la que los autores citan otros documentos y la inmediatez del impacto de la cita.
Es más objetivo que el JCR. SNP es creado por Hein Moet de la Universidad de Leiden y consulta en Scopus y se aplica para revistas científicas. Entonces, aparte del SJR, tenemos el SNP, otro factor que nos entrega lo que es Scopus. CityScore es una métrica sencilla que calcula el número media de citas recibidas entre todos los documentos publicados en los 3 años anteriores a la métrica. Se actualiza anualmente y se presentan los percentiles del indicador. Por ejemplo, para calcular el valor de una publicación en el 2017, CityScore cuenta las citas recibidas en el 2017 y los documentos publicados en el 2014, 2015 y 2016. Este número se divide por el número de documentos indexados en Scopus, publicados en esos mismos años. Si una revista tiene un percentil del 98% en este indicador, significa que la revista está en el 2% de las revistas más citadas en su materia, y se puede usar este dato para comparar revistas en diferentes materias. Article Influence Score. Este índice depende del Eigenfactor. Mide la influencia de los artículos de una revista en los 5 años siguientes de su publicación y se obtiene dividiendo el Eigenfactor entre la cantidad de artículos publicados. Se consulta en la página web de Eigenfactor y se aplica a las revistas científicas. El índice de inmediatez mide el número de artículos publicados en un año y citados ese mismo año. Se pueden analizar en Web of Science, en Scopus, en Google Scholar y se aplica a las revistas científicas. El índice H. Este índice se utiliza para valorar a los investigadores, áreas temáticas e instituciones. Analiza el número de publicaciones citadas y el número de citas que han tenido. Un ejemplo, si un autor tiene un índice H de 21, si al ordenar sus artículos por el número de veces que lo han citado, el artículo tiene 21 citas. Esto se consulta en Web of Science y en Scopus, y el índice H varía de una base de datos a otra. El índice G es semejante al índice H, pero da más relevancia a los artículos y tienen un alto número de citas. El CIRC, que es la clasificación integrada de revistas científicas. Esto es válido para lo que son las revistas españolas. Tiene una clasificación de revistas científicas sociales y humanas en función a su calidad, integrando los productos de evaluación existentes, considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacional como el SENAI y ANECA. Pero como les había mencionado, esto sirve para las revistas españolas. Ahora, habiendo visto todas estas métricas que principalmente miden cuántas veces están siendo citados sus artículos de cada revista, ya sea por un periodo de 2 años, de 3 años, de 5 años, ya sea retrospectivo o prospectivo al tiempo de publicación, tenemos que ver qué páginas web nos pueden proporcionar información acerca de estas revistas. Y los sitios web que nos proporcionan información sobre la calidad de las publicaciones de autores y revistas, tenemos el primero, que es el JCR del Journal Citation Reports. Habíamos mencionado que pertenece a la base de datos de Thomson Reuters. Ahí tenemos las páginas web. Podemos ingresar, podemos entrar a la parte que dice índices de impacto y podemos colocar el ISSN, el título de la revista o el artículo que queramos revisar y poder ver el factor de impacto. Entonces, cuando uno consulta la revista, le va a dar su factor de impacto. Si usted consulta el título, cuando usted revise el título del artículo, también le va a salir información acerca del factor de impacto de la revista. Scopus, que es la base de datos que contempla la mayor variedad de revistas científicas y nos proporciona citas, el índice H, evaluación de revistas,
e índices bibliométricos. Recuerden que Scopus está ligado a lo que es ScienceDirect y Simago. Podemos ver en busca de rankings y métricas gratuitas y podemos comparar las revistas de las diferentes áreas de la ciencia para ver sus distintas métricas de calidad. Por ejemplo, estamos entrando acá, métricas para CityScore. Esto ya lo hemos visto, lo que es el CityScore. Entonces son métricas completas, transparentes, actuales y gratuitas para títulos de toda la serie de Scopus. Quiere decir que todas las revistas que están indexadas a Scopus. Acá se busca los trabajos para encontrar una fuente y ver las métricas que están asociadas a este trabajo. Por lo general, evalúa del año de publicación hacia 3 años antes. Por ejemplo, año 2016, evalúa desde el 2013, 2014 y 2015. ¿Qué es lo que nos ofrece? Podemos buscar por título, por el ISSN, por el editor. ¿Y qué métricas nos está dando? Nos está dando el CityScore, nos está dando el SJR, el recorte y el tipo, ¿no? Si es que es una publicación diaria, mensual, trimestral, semestral, anual. Entonces, esto es lo que nos proporciona Scopus. Essential Science Indicators. Este nos proporciona los principales indicadores científicos por países, instituciones científicas más importantes y sus publicaciones. Es decir, nos permite también comparar y ver cuáles son las métricas de calidad a los artículos y a los países que están involucrados en las publicaciones científicas. Este se relaciona con Web of Science y nos permite pues tener gráficos, estadísticas de cómo están las publicaciones en las distintas partes del mundo, en las distintas instituciones. Simago, Journal and Country Rank. Este nos proporciona la evaluación de revistas indizadas en Scopus. ¿Pero para qué sirve? ¿Qué métricas podemos ver y qué herramientas nos van a servir de Simago? Podemos ver los rankings por journal, los rankings por revistas. Podemos ver los rankings también por países. Este es un ejemplo de por países. Como vemos, está de 6 países. Tenemos a Estados Unidos, a China, a Inglaterra, a Alemania, a Japón y a Francia. Tenemos en primer lugar a Estados Unidos con más de 10 millones de documentos, que estos han sido publicados entre el año 96 y en el año 2016. Podemos ver cuántos son los documentos citables, las citaciones, las autocitas, ¿sí? Las citas por documento y el índice H. Entonces ya estamos viendo las métricas de calidad. Podemos pues descargar los datos, poner en una hoja de cálculo y graficar para que puedan hacer las comparaciones científicas. También podemos tener la clasificación por revistas, ya no por países. Y como vemos el título de las revistas, podemos ver el tipo de la revista, podemos ver su índice SJR, ¿sí? Que pertenece al Simago. Y la importancia es que nos da no solamente un valor, sino está clasificado por cuartiles, del cuartil 1 al cuartil 4. El de mayor calidad, lo que está en verde, que sería el cuartil 1. Nos proporciona el índice H, los documentos totales de los últimos 3 años, el total de referencias, el total de citas, los documentos citables. Entonces, como vemos, nos ofrece una gran cantidad de métricas para poder comparar la calidad. Tú puedes comparar no solamente las revistas y no solamente los países, ¿sí? También podemos ver la cantidad de citas que tienen estos documentos, que es lo que realmente importa. También podemos ver por materias, por categorías de las materias, es decir, por las áreas de la ciencia, por ingeniería, por ciencias sociales, por ciencias de la vida, por ciencias médicas. Entonces, esta gran variedad que nos ofrece lo que es el Simago. Dice: difusión y calidad editorial de las revistas españolas de humanidades, ciencias sociales y jurídicas. Entonces, en esta página también se nos ofrece métricas de calidad para las revistas españolas en las distintas áreas de la ciencia. Podemos ver el range
que aporta los resultados del análisis de las revistas españolas de ciencias sociales y humanas de la página anterior que hemos visto, pero este RESH nos da desde el punto de vista de la calidad, es decir, nos otorga métricas para poder valorar la calidad de estas revistas. Podemos ver el INREX, que es el índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales, que analiza el impacto y la calidad. Podemos ver en qué áreas de la ciencia hay, por ejemplo, tenemos educación, geografía, psicología, sociología, urbanismo, ciencia política y administración, comunicación, economía, documentación y antropología. Y acá se nos ofrece estas métricas de calidad. Así como existe para las ciencias sociales, también existe para las ciencias jurídicas, donde está la parte administrativa, la civil, mercantil, constitucional, eclesiástico, filosofía del derecho, multidisciplinar, financiero y tributario, internacional, público y privado, penal y procesal, romano e historia del derecho y de trabajo. Entonces nos da los índices de impacto y que están relacionados principalmente al índice H de las revistas científicas españolas según el Google Scholar Metrics, que es las métricas del Google Scholar. Latindex, que es el sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Nos ofrecen cerca de 8.000 revistas, pero si queremos comparar la calidad entre estas revistas, pues tenemos que revisar sus métricas. De la misma manera, podemos ingresar a lo que son índices y gráficos para ver cómo va creciendo sus publicaciones, creciendo sus citas, creciendo la calidad o disminuyendo en algunos casos. Eigenfactor, mucho hemos hablado de Eigenfactor, es el sistema que nos ofrece los índices de Eigenfactor y de influencia de un artículo. Podemos ver las publicaciones académicas, podemos ver cómo se está mapeando la ciencia, cómo podemos navegar por la ciencia, es decir, tiene buscadores para encontrar artículos científicos de alta calidad. Y por ejemplo, si vemos lo que es el mapeo de la ciencia, es algo interesante. En el navegador de mapas permite explorar un mapa de forma dinámica, a mayor detalle, es decir, cómo una ciencia se relaciona con las otras ciencias y cómo las publicaciones se van relacionando entre las distintas ciencias. Publish o perish, publicar o perecer, ¿no? Una frase muy conocida en el mundo de la ciencia, que se dice que cualquier trabajo hecho bajo parámetros de investigación debe ser publicado, porque si no se publica, pues esa información se va a perder. Este Publish o Perish, en este caso, es un software, el cual se puede descargar, instalar en la computadora para poder ver cuáles son las métricas de impacto de las revistas que estamos visitando. Este es un software gratuito que uno lo puede descargar y puede ver la calidad de las revistas que uno está consultando. ¿Sí? Muy bien. El Google Académico. Y vamos a terminar con este porque es uno de los más utilizados. Cuando utilizamos el Google Académico tiene sus propias métricas. Y la principal métrica que utiliza el Google Académico es el índice H. Y este índice H, pues vemos todas las revistas que están vinculadas al Google Académico y podemos ver la calidad en que están puntuadas. Y ahora que ya pueden tener acceso a los documentos, que pueden utilizar el Google Scholar, obtener gran cantidad de información, como vemos con la palabra economía, más de 3,5 millones de resultados, entonces tenemos que ver cuáles de los resultados que nos está arrojando tienen mayor calidad. Uno de ellos es utilizar las métricas y otro aspecto un poco más sencillo es ver cuántas veces son citados estos documentos. Por ejemplo, podemos ver en el primero, este documento de contabilidad de la Universidad de Sao Paulo está citado 231 veces, mientras que este libro de economía y sociedad está citado por más de 13,000 personas. Entonces, vemos que el libro de economía y sociedad es más revisado y consultado por mayor cantidad de personas. Entre mayor citas tenga, también nos indica la calidad de los documentos.